Bueno, le pido que incline sus ojos ahí en su lugar. Señor, te damos gracias. Te bendecimos por esta palabra tan hermosa, Señor, que tú tienes para nosotros en este día. Señor, te pido tu presencia. Te pido que me guíes, que mi pensamiento y mi corazón se conecten con el tuyo, Señor, para poder hablar lo que tú quieres decir en esta mañana. Señor, yo soy vaso en tus manos, Señor, un vaso de honra para tu gloria, Señor, para que tú hables a cada persona que está aquí, para que podamos tomar esta palabra para nuestra vida y ponerla en práctica, Señor, porque sabemos que tú amas lo que has hecho en nuestras vidas. Tú quieres que seamos familias unidas y te damos gracias por tu bendición, por lo que tú vas a hacer, por lo que estás haciendo y por lo que harás. En el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, yo le voy a pedir que me acompañe al libro de Génesis, al capítulo 25. Y pues yo le doy gracias a Dios por este privilegio que el Señor me da para compartir de su palabra, que yo sé que va a ser de bendición en este día, en esta hora. Y es una palabra muy hermosa, quizás muy conocida, pero muy necesaria para todas nosotros, las familias de Cristo. Y vamos a empezar ahí en el versículo 19, dice: estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo, y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer, y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar al Señor, y el Señor le respondió: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí que había gemelos en su vientre, y salió el primero rubio y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ellos los dio a luz. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y llamó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y quiso Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí yo me voy a morir, ¿y para qué pues me sirve esta primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Bueno, vemos aquí una familia de 4 personas, donde pues vemos realmente que esta Rebeca no podía tener hijos, y pues ella anhelaba ser madre, y oró, le pidió al Señor junto con su esposo, y el Señor les dio no un hijo, sino unos gemelos. Y estos gemelos podemos ver que pues desde el momento en que nacieron, Dios le advirtió a Rebeca que estos hijos, pues vemos que aquí le dice que cada hijo iba a representar
a una nación, 2 hijos que iban a representar a 2 naciones diferentes, a 2 pueblos diferentes. Y pues, ¿cuántos de nosotros que tenemos hijos, verdad? Más, yo tengo 2, pero a lo mejor usted tiene más de 2 hijos y cada hijo es diferente, ¿verdad? Ustedes 4, ¡wow! 4. Yo con 2. Para el que tiene un hijo no hay problema, ¿verdad? El único hijo es el consentido. Pero aquí podemos ver un padre y una madre que el papá tenía de consentido a uno y la mamá consentido al otro. Y yo, bueno, yo tengo 2 y yo recuerdo hace muchos años cuando mis hijas estaban chiquitas, yo sí llegué a sentir que una era mi consentida, ¿verdad? Aguanta, Anita, por ahí estás, ¿verdad? Aguanta. Pero una se portaba muy bien y la otra era bien traviesa, entonces mi consentida era la que se portaba bien, ¿verdad? Y la otra, ay, Dios mío, por eso he de tener canas. Sí, bueno, entiendo la situación que estamos leyendo. Yo lo que quiero es que usted se meta allí y que usted se imagine lo que estamos leyendo. Y pues sí, el corazón de un padre muchas veces se inclina con los hijos por la conducta o porque se parecen a uno y cosas así, ¿no? Pero realmente aquí podemos ver que el Señor le advirtió a Rebeca porque desde el momento que estaban en el vientre ya peleaban, ya estaban moviéndose y pues uno siente el movimiento cuando uno está embarazada. Si uno, ¿verdad? Lo tiene uno hasta asfixiado, ahora 2 ahí y luego peleándose. Ella no lo sabía, pero el Señor le dio esta palabra a ella que había 2 pueblos, 2 naciones y pues fíjese, vamos a ver esta parte que dice ahí, que un pueblo será más fuerte que el otro, pero se le adelantó el Señor a decirle que el menor iba a servir al mayor. Sí, nació el primero, que era Esaú, el mayor, y el segundo, Jacob, y Jacob cuando salió pues iba agarrado dice ahí del calcañar. Sí, la Biblia describe que el calcañar es esta parte de aquí. O sea, salió uno y el otro, ¿verdad? No, ni creas que te voy a dejar. Algo así me imagino, ¿verdad? Peleando por ser el primero en nacer. Quiero imaginarme a Rebeca, pobre mamá, ¿verdad? Cuando estaban ahí peleando, a lo mejor no la dejaban dormir. Bueno, pero era realmente lo que Dios está describiendo en su palabra. Puedo ver también que Esaú, leímos allí que él llegó cansado y le pidió a su hermano, dame de ese plato rojo. ¿Sabe qué? Cuando leí el plato rojo me acuerdo de mi esposo. Dame el caldo rojo, el caldo verde y algo así, ¿verdad? Bueno, él llegó cansado y le dijo, dame de ese guiso rojo que estás cocinando. Y para pronto le dice el hermano, ¿verdad? Bueno, te lo vendo por un plato de lentejas, ¿sí? Y él dijo, pues me voy a morir, pues ¿de qué me sirve la primogenitura? ¿De qué me sirve ser el primero? ¿Verdad? Pero quiero decirle unos datos con respecto a esto que a veces desconocemos. Ser el primogénito, son de Dios los primogénitos de los hombres y de las bestias, o sea, hablando de los animalitos, son declarados pertenecientes a Dios. Recordemos ahí en Génesis 4:4, Adán y Eva tuvieron 2 varones, ¿sí? Pero el primero era consagrado al Señor, ¿sí? Era entregado al Señor. Recordemos que Adán presentó delante de Dios el primogénito, ¿sí? Y es importante que veamos qué significa la primogenitura. Dice que la primogenitura daba el derecho como propiedad exclusiva del primer nacido de una familia. Y él viene siendo el heredero, el ser el jefe. Esto no lo dije en la primera reunión, ¿verdad? Pero al parecer, la primogenitura le da al primer hijo una posición.
le da un rango, dignidad, autoridad y derecho, ¿sí? El hijo primogénito tiene más derechos que los demás hermanitos, ¿sí? Es el que abre brecha, es el que tiene el liderazgo, es el que tiene gran responsabilidad en cada hogar. Recordemos que como primogénito de David, Salomón, ¿verdad? Y él ocupó el trono de su padre. A él lo escogió Dios para ser el que construyera su casa, le dio responsabilidades, le dio autoridad sobre un pueblo. ¿Sí? También es importante que veamos que Esaú, ahí donde leímos en el versículo 32, dice, he aquí, yo me voy a morir, ¿para qué sirve la primogenitura? Y en el 34 dice, así menospreció Esaú la primogenitura. Y quiero decirle que esto para Dios es muy importante. ¿Cuántos de aquí que están aquí son los primogénitos? Levanten su mano. Ay, con singular alegría. Mi esposo es primogénito, wow. Sí, miren, qué tremendo. Sí, bueno, es que, ¿sabe qué? Es importante que nosotros veamos en la posición en la que Dios nos ha puesto. Para Esaú esto no era importante. Y sabe que para Dios es importante la primogenitura. Más adelante yo le voy a decir por qué es importante. Quiero que sigamos leyendo allí en el... vemos que él menospreció el ser el primer hijo en este hogar. Allí en el capítulo 26 dice, después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar, y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré, habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas las tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto y mis mandamientos y mis estatutos y mis leyes. Fíjese qué importante es ver cómo es que el Señor se le aparece a Isaac. Ya se le había aparecido a Abraham. Pero aquí yo puedo ver que Isaac tuvo su encuentro con Dios. Sí, Dios se mostró a él y le dio la promesa que le había dado a Abraham, que lo iba a multiplicar, que su descendencia iba a crecer, que iba a ser grande. Pero también hay unas palabras ahí importantísimas que le dio el Señor a él. Dice, estaré contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia. Y todo esto se debía a que su padre, Abraham, había sido obediente, porque le dice en el versículo 5, dice, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto y mis mandamientos y mis estatutos y mis leyes. Quiere decir que Abraham conocía los mandamientos de Dios, pero no se quedó en conocerlos, sino que los vivió, los practicó. Él es un hombre de obediencia. Y fíjese qué hermoso es ver que Dios bendecía a un hijo por lo que hizo el padre, porque al Señor le interesa que nosotros conozcamos la palabra de Dios, pero lo que más le interesa es que la pongamos en práctica, que lo que nosotros escuchamos, eso practiquemos, eso vivamos. ¿Sabe qué? Y otra de las cosas que yo puedo observar aquí es que Dios bendice a Abraham, le dio la promesa. Él le dijo en el capítulo 12 de Génesis, en ti serán benditas todas las familias, ¿sí?, de la tierra. Había una promesa que Dios iba a cumplir en Abraham y en Isaac, y estamos viendo que en sus hijos.
en sus hijos Dios estaba cumpliendo, porque vemos en lo que estamos leyendo que Dios estaba bendiciendo todo cuanto tenía. Entonces, dice aquí adelante en los siguientes versículos que él dijo que su esposa Rebeca no era su esposa, sino su hermana. Pero Abimelech observa y lo ve que está acariciando a Rebeca. Entonces él saca por conclusión que Rebeca no es su hermana, ni es su esposa, ¿verdad? Y le reclama y le dice, oye, si alguien de nosotros la hubiéramos tomado, ya hubiéramos pecado y que se hubiera venido sobre nosotros. Y ahí en el versículo 10 le dice, por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Entonces, Isaac había sembrado en esa tierra y todo lo que había sembrado, lo que había cosechado, sus ganados, sus cosechas fueron abundantes. Dios lo bendijo, Dios lo enriqueció, lo hizo poderoso. Dice en el 13, el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Pero también pues le dijeron que se fuera. Lo corrieron de allí, le dice en el 16, apártate de nosotros porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Bueno, él se fue de allí, abrió unos pozos que habían tapado en el tiempo de Abraham. Él los destapa y Dios bendice, le pelean los pozos y ya destapaba uno y salía agua, abundante agua. Y le puso varios nombres con diferentes significados. En el 22 dice, y no riñeron sobre él, llamó su nombre Rehoboth, y dijo, porque ahora el Señor nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Sí, y dice que se le apareció, ahí en el versículo 24 leemos, dice, y se le apareció el Señor en aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham, tu padre, no tengas miedo porque yo estoy contigo y te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia por amor a Abraham, mi siervo. Y ahí Isaac edificó un altar e invocó el nombre del Señor y plantó ahí su tienda y él allí se quedó. Pues resulta que pues esta gente de este pueblo ve que el Señor estaba con él, van con él, lo buscan y le dice, vamos a hacer juramento entre nosotros, vemos que Dios está contigo, te bendice, te multiplica. Y bueno, estuvieron ahí con él, tomaron. Y más adelante en el versículo 34 dice que Saúl era de 40 años cuando tomó por mujer a Judith, hija de Berí Eteo, y Basemat, hija de Elón Eteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Bueno, este hijo toma a dos mujeres por esposas y pues vemos que Isaac, ahí en el capítulo 27, aconteció que Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista. Entonces llama a Esaú y le dice, hijo, ya soy viejo, y quiero bendecirte antes de que muera. Entonces le dice, hazme un guisado y tráemelo, versículo 4, tráemelo y comeré para que yo te bendiga antes de que yo muera. Mas su esposa Rebeca estaba escuchando y ustedes recordarán que para Isaac su favorito era Esaú y para Rebeca Jacob. Se va Esaú a buscar, a cazar ahí algún animalito para cocinarle a su padre, pero Rebeca prepara vestidos y le dice, ve por un cabrito y vamos a cocinarle, hace el guiso y disfraza a Jacob. Y Jacob le dice, pero madre, ¿qué tal si me descubre, verdad? Porque yo soy muy diferente a mi hermano. Y pues ella le dice, no va a pasar nada de eso. Incluso le dice en el versículo 12, quizás me palpará mi padre y me tendrá por burlador y traeré sobre mí maldición y no bendición, porque él lo que quería era la bendición. ¿Y qué es la bendición?
de un padre. Mire, quiero decirle antes de seguir con la lectura que es importante que la bendición que nosotros le damos a nuestros hijos, la bendición es importante, es la expresión con la que se invoca la protección de Dios y su Espíritu Santificador sobre la persona, en este caso sobre nuestros hijos. ¿Sabe? Es importante que observemos en esta lectura que estamos leyendo, que es el varón quien bendice al hijo primogénito. ¿Sabe? Muchos de nosotros como familia a lo mejor no le damos la importancia el impartir bendición sobre nuestros hijos, pero a lo mejor muchos sí. Pero es importante que observemos esto, porque la bendición de un padre es un sello, es algo tan especial para Dios. La bendición trae beneficios espirituales para una persona. El Salmo 103, 4 dice: el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. La bendición de un padre sobre los hijos es importante porque estamos impartiendo todos los beneficios que queremos ver en ellos. ¿Está de acuerdo conmigo? Todos queremos que a nuestros hijos les vaya bien. Todos queremos que nuestros hijos sean bendecidos por el Señor en todo, ¿sí? Y sabe que, mire, como padres, si usted recordará, cuando fuimos solteros, hicimos cosas que no agradaron a Dios, ¿sí? Hicimos cosas que pueden determinar en nuestros hijos maldición en vez de bendición. Sí, nuestros pecados tienen un efecto sobre nuestras generaciones, pero hemos venido a Cristo y como dice ese salmo, el que rescata del hoyo tu vida. Yo no sé si usted en algún momento, bueno, cuando tuvimos nuestro encuentro personal con Dios, tuvimos que arrepentirnos de todos nuestros pecados y declararlos. Es importante decirle al Señor: ¿sabes qué, Señor? Yo mentí, yo hice esto, yo hice lo otro. ¿Sabe qué? Porque ese pecado marca nuestras vidas y la de nuestras generaciones. Nosotros tenemos que estar a cuentas con Dios, pidiéndole perdón al Señor por nuestros pecados con nombre, así, sin temor. ¿Sabe por qué? Porque estamos pidiéndole al Señor perdón por esos pecados que cometimos para que no se vuelvan a repetir en nuestras generaciones. Y dice ahí en el Salmo 104, el que rescata del hoyo tu vida. Cuando yo llegué a Cristo, el Señor me sacó del hoyo. Estaba en pecado. Entonces yo le pedí perdón, me puse a cuentas con Él. ¿Sabe? Algo que yo no olvido es que el Señor, el día que yo tuve mi encuentro personal con Dios, me pasó una película de todos mis pecados en vivo y a todo color. Y vino una convicción de pecado y le pedí perdón. ¿Sabe qué? Y hasta el día de hoy Dios traía recuerdos, no sé si a usted le ha pasado, traía recuerdos, cosas que dijimos y que hicimos. Y son para arrepentirnos y ponernos a cuentas con Dios, pedirle perdón. Porque yo lo que deseo como mamá es que mis hijas sean tocadas, sean alcanzadas, sean bendecidas. Pero ninguna persona puede ser prosperada a causa del pecado. Así es que nosotros necesitamos reconocer nuestras faltas, nuestros pecados delante de Dios, para que Él corone de favores y de misericordias. El único que nos puede coronar de favores y misericordias es Dios. ¿Quién coronó de favores? ¿Quién enriqueció a Isaac? Dios. Sí, aquí vemos la prosperidad, que todo lo que él hacía. Pero ¿sabe qué? Estoy viendo también que él era su padre, era un hombre íntegro, un hombre que amaba a Dios, que vivía la palabra de Dios. Dice ahí, me llama la atención que cita todo, que guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos, mis leyes. O sea, Dios está dejándonos aquí marcado que fue un hombre íntegro,
comprometido con Dios, un hombre de oración, un hombre de bendición, un hombre que obedeció a la palabra, porque muchas de las veces a nosotros es lo que nos cuesta obedecer a la palabra. Y aquí dice que él bendijo con toda bendición del cielo a Isaac, y Isaac tuvo su encuentro personal con Dios, y es importante que nosotros lo veamos. Vamos a seguir leyendo. Bueno, vemos que sembró, Dios lo bendijo, la gente tuvo envidia. Fíjese, en el 13:14 dice, el varón se enriqueció y fue prosperado, se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Tuvo hato de ovejas, hato de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Vinieron, le dijeron que le reconocían que solamente Dios estaba de su parte para ver cómo Dios lo había bendecido tanto. Entonces viene Rebeca, me quedé en que Rebeca disfraza a Jacob, le pone ropas muy hermosas y lo viste, lo disfraza y pasa, y entonces Isaac lo bendice. Dice en el 15, y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los más preciosos que ella tenía en la casa, y vistió a Jacob, su hijo menor. Aquí yo diría, lo disfrazó, ¿verdad? Y luego dice en el 20, entonces Isaac dijo a su hijo, ¿cómo es que hallaste tan pronto, hijo mío? En el 20 dice, capítulo 27, 20, dice, porque Jehová tu Dios hizo que encontrase delante de mí. O sea, lo encontré rapidito, papi, ¿verdad? Entonces él le dice, acércate y ahora te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Él no estaba seguro. Él como que la voz lo delataba, como que no eres mi hijo Esaú. Y dice en el 22, y se acercó su padre, lo palpó y oyó la voz. La voz es de Jacob, pero las manos, recordemos que él no tenía vista, solamente estaba tocando. Y dice, y no le conoció porque sus manos eran vellosas como las manos de Saúl, y le bendijo. Le dice, ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió, yo soy. También acércame. Y bueno, comió y empezó a bendecirlo. En el 27 Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo diciendo, mira el olor de mi hijo, Señor, como el olor del campo que el Señor ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob y apenas había salido y llegó entonces Esaú. ¿Sí? Y hizo los guisados y luego ya vino y se los presentó a su papá y le dice, padre, en el 31 dice, hizo también guisados y trajo a su padre y le dijo, levántese mi padre y coma de la casa de su hijo para que me bendiga. Entonces se estremece Isaac y le dice, entonces, ¿quién es el que vino aquí? Porque yo le bendije y Dios le va a bendecir. Sí, fíjese, subraya ahí en el versículo 33. Yo le bendije y será bendito. Qué importante es bendecir a nuestros hijos. Yo sé que en algún momento de enojo, de ira, a veces les decimos a nuestros hijos palabras que marcan sus vidas, que dañan sus vidas. ¿Sí? Es tan importante que tú y yo como padres
nos pongamos a cuentas con Dios. Y ahorita al final lo vamos a hacer. Es importante que las palabras que nosotros les damos a los hijos marcarán sus vidas para siempre. Y van a hacer lo que nosotros hemos declarado en ellos. Y es importante que esa palabra que tú y yo decimos sobre nuestros hijos, si son buenas, qué bueno. Pero si son malas, tenemos que romper con ellas. ¿Sabes? Porque son palabras que marcan las vidas de las personas, ¿sí? Que afectan. Tanto las palabras de bendición pueden bendecir como las palabras de maldición pueden afectar a una vida, son importantes. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con muy grande y muy amarga exclamación y le dice: bendíceme también a mí, padre mío. Y mire la amargura con la que él estaba, porque le dijo: bien llamaron su nombre Jacob, pues me has suplantado 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura y he aquí ha tomado mi bendición. Y dijo: no has guardado mi bendición para mí. Pero yo le voy a pedir que vayamos a Hebreos 12. Sí, póngale algo allí. 12:16, Hebreos 12:16. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Vendió su primogenitura. ¿Sabe? Esaú no le dio importancia cuando le vendió a Jacob el venderle la primogenitura. ¿Sabe qué importante es la primogenitura? Le voy a decir, ser el primogénito es tan importante para Dios, porque en un hijo, en el mayor de los hijos, el primero, se imparte la bendición sobre él, pero sobre todos los demás hijos, ¿sí? Todo lo que nosotros, la bendición que le demos al primer hijo, va a marcar no solamente la vida de él, sino las generaciones después de ellos. Por eso es importante bendecir. Y aquí vemos en este versículo que leímos que él profanó, él no tomó en cuenta la primogenitura como algo sagrado. La primogenitura es sagrado para Dios porque de Dios son los primeros hijos. Recordemos que cuando una de las plagas, cuando Moisés iba a sacar de Egipto, sí, la última de las plagas que cayó es que murieron los primogénitos. ¿Sí? ¿Mande? Sí. ¿Y sabe qué? No murieron a causa de la sangre los hijos de los israelitas, porque el Señor se adelantó y le dijo que pusieran en los dinteles de las puertas la sangre. Y el ángel de la muerte pasó y murieron los primogénitos de los que no eran del pueblo de Dios, ¿sí? Y murieron no solamente los primogénitos, sino también hasta los animales de los primeros, de los primeros animalitos que nacen, ¿sí? Porque de Dios son los primogénitos. Los primogénitos abren camino, los primogénitos marcan una familia, marcan las generaciones. Pero a Esaú no le importó, lo menospreció, no le dio importancia. Y para Dios es de gran importancia porque eso es sagrado. Eso es algo que Dios quiere hacer, bendecir a nuestras familias. Cuando Dios le dio la promesa a Abraham, le dijo: en ti serán benditas todas las familias de la tierra, ¿sí? Y vemos aquí en esta parte de la palabra que Esaú lloró, pero él no recordaba o no había considerado como algo importante su primogenitura. Yo pienso, leyendo de la palabra, cuando Rebeca lo disfrazó como su hermano mayor, ella estaba
estoy segura y estoy convencida leyendo esta palabra que ella se aferró a la promesa que Dios le dio desde antes que sus hijos nacieran. Cuando le dijo, el mayor servirá al menor. Y ella consultó al Señor. Ahí en el versículo 22 lo dice. Dice, y los hijos luchaban dentro de ella y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar al Señor y el Señor le habló de sus hijos, que iban a ser 2 pueblos, 2 naciones, pero mire lo que le dijo, que iban estos pueblos a estar divididos. ¿Cuántas veces en nuestra familia hay diferencias? Nuestros hijos se pelean, nuestros hijos tienen rivalidad o cosas, ¿verdad?, que surgen. Pero Dios lo que quiere es bendecir la familia, pero tenemos un Dios de orden, un Dios de principios, un Dios que quiere bendecir nuestra familia de acuerdo al orden de Dios, no de acuerdo al orden de lo que nosotros hemos creído o aprendido en este mundo, ¿sí? Hay un principio que Dios quiere bendecir las familias. Dios quiere alcanzar las familias, pero ¿sabe qué? Aquí lo que vemos es que esta mujer, Rebeca, sabía lo que estaba haciendo. Y vemos ahí en el versículo 37 del capítulo 27, ¿sí? Dice, cuando Esaú respondió a su padre, no tienes más que una sola bendición, Padre mío, bendíceme también a mí, Padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró, y entonces su padre empezó a bendecirlo y le dice, he aquí, será tu habitación en grosuras de la tierra y del rocío de los cielos de arriba. Y por tu espada vivirás y a tu hermano servirás. Y sucederá que cuando te fortalezcas, que descargarás su yugo de tu cerviz. Sí, es esta palabra que su padre declaró sobre de él, iba de acuerdo a la bendición que ya había soltado sobre Jacob. ¿Sí? Y esto es para que se cumplieran los propósitos que Dios ya tenía en ellos desde antes de nacer. ¿Sí? ¿Usted cree que para el Señor esto es sorpresivo? No. Dios ya tenía planes para la vida tanto de Esaú como de Jacob. Pero mire, me llama la atención lo que le dice al final. Se lo voy a decir en otra versión. Dice, sin embargo, cuando decidas liberarte, te sacudirá su yugo del cuello. Hablando de que va a descargar su yugo de su cerviz. Quiere decir que cuando usted recordará que él se fue a la casa de la familia de Rebeca. Rebeca lo mandó por allá, por mientras a tu hermano se le va el enojo y la ira porque te quiere matar. Él dice que va a llegar el día y la hora en que te va a matar y va a caer luto sobre nuestra vida. Entonces la mamá le dice, huye, vete. Y allá vemos la historia que Dios bendijo a Jacob y luego regresó, sabemos, y ya se le había pasado el enojo a Esaú y se abrazaron y se amaron, porque ¿sabe qué? Una familia va a pasar por situaciones, por circunstancias que a lo mejor de momento no entendemos, pero que en su tiempo y en su momento se tienen que arreglar, ¿sí? Y yo le voy a decir algo. Como familias nosotros tenemos una gran guerra que el enemigo busca que nuestra familia no esté bien, que estemos divididos, que nos estemos peleando, no, pues que a mí me toca y que, ¿verdad? Y hasta nos peleamos hasta por las herencias y todas esas cosas. Pero Dios no quiere eso, Dios quiere que en nuestra familia haya unidad. Y quiero decirle a los varones, es muy importante, tú que eres padre, tu bendición sobre tu hijo primogénito. Al bendecir al primero, estás bendiciendo al segundo, al tercero, al cuarto, al quinto.
y las siguientes generaciones, porque recordemos que Dios es Dios de generaciones y quiere bendecir todas nuestras generaciones. Y es tan importante que tú como varón, yo sé que a veces nos cuesta trabajo abrir la boca y bendecir a nuestros hijos, pero ¿sabe qué? Me llama la atención. Esto es tan importante. Es de Dios la impartición de la bendición. Amén. Del Padre hacia los hijos. Y sabes que es importante que nosotros lo hagamos. Y yo quiero pedir si me apoyan con el teclado. Y quiero pedirles que se paren de su lugar. Vamos a orar. Pero yo les quiero pedir, si están en familia, estén cerca, en familia. Es importante estar a cuentas con Dios en primer lugar. Y yo quiero pedirte que estén juntos como familia. Vamos a orar, pero lo primero que yo te quiero pedir es que nos pongamos a cuentas delante de Dios. Es necesario romper, renunciar a esas palabras que hemos desatado sobre nuestros hijos. ¿A qué palabras me refiero? A palabras de maldición. Eres un tonto, eres un esto, eres un burro, usted sabe, rebelde. Hay que renunciar a esas palabras. El diablo ha tomado ese derecho, si tú lo has hecho. Pero cuando tú rompes, cuando tú vienes delante de Dios y le dices a tu hijo, perdóname, hijo, yo me arrepiento de esas palabras que declaré sobre tu vida, yo no sabía el efecto que tienen. Es importante romper, es importante quitarle el acta de los decretos que estaba en contra de nosotros, porque Dios quiere bendecirnos y a veces hay impedimentos por lo que decimos en un momento de enojo, en un momento en que nuestros hijos a veces hacen cosas que no debieran de hacer. Y es verdad, les tenemos que llamar la atención, pero hay palabras que marcan las vidas, hay palabras que dañan las vidas de nuestros hijos. Así que yo te voy a pedir, papás, agárrense a sus hijos y es tiempo de empezar a orar. Es tiempo de empezar a decirle al Señor, Señor, perdónanos. Perdónanos, Señor, por esas palabras que hemos dicho en medio del enojo, en medio de la ira en contra de nuestros hijos. Padres, varones, levanten su voz, dígale al Señor, Señor, perdóname. Quiero romper con esas palabras que he dicho. Señor, me arrepiento. En el nombre de Jesús, yo te pido perdón, Señor, porque nunca debí haber dicho estas palabras, Señor, pero hoy vengo delante de ti reconociendo que las dije, pero Señor, ya no quiero volver a decir esas palabras de maldición a la vida de mis hijos. Yo quiero declarar sobre mis hijos tu bendición, Señor, la que tú tienes para mis hijos, Señor. Esa es la palabra que yo quiero declarar. En el nombre de Jesús, si hay personas que están solas, que no están aquí sus padres, yo les pido que vengan aquí enfrente. Vamos a orar. Mi esposo me va a apoyar orando por las personas y algunas servidoras para orar por las mujeres. Y Señor, en esta tarde seguimos orando. Señor, rompemos con esas palabras. Reprendemos estas palabras que hemos dicho. Renunciamos a estas palabras que declaramos sobre nuestros hijos. Y Señor, queremos pedirte que estés quebrantado todo su efecto, toda esa autoridad, todas esas cosas que declaré sobre mis hijos. Y yo declaro ahora tu bendición. Si tú tienes ahí cerca a tu hijo primogénito, yo te pido que empieces a bendecir a tu primer hijo. Padre, en el nombre de Jesús, declara tu bendición, Señor, sobre nuestros hijos, Señor. Gracias porque es nuestro primogénito, Señor. Queremos pedirte que tú lo bendigas, que tú lo levantes, Señor, que sigas usando su vida, su corazón. Señor, sigue transformándolo, sigue tocando
su vida, Señor. Declaro tu bendición, Señor, tu palabra sobre su vida, Señor. Que sea un hombre, una mujer que te ama, que te busca, que te sigue, Señor. En el nombre de Jesús, levanta a mi hijo, levanta a mi hija. Ven, Señor. Ven, Señor Jesús. Bendice, bendice, Señor. Bendice, Señor, a nuestros hijos primogénitos. Señor, yo bendigo a Idale Abigail. Señor, declaro que tus propósitos se cumplen sobre su vida, Señor, porque te conocen. Ahora, hijos, yo también les quiero pedir algo. Bendice a tu padre, a tu madre, porque no es fácil ser papás, no es fácil. Muchas veces juzgamos a nuestro papá con mucha dureza. Y no es fácil porque como padres no es fácil, no hemos aprendido, no hemos ido a una escuela que nos capacite. Yo te pido que tú bendigas a tu padre con la bendición de su palabra. Dile, hijos, orando por sus padres, bendice a tu papá. Señor, en el nombre de Jesús, alguien más que no vinieron aquí sus papás, que podamos orar. Anita, por Anita. Ven, Anita, para acá. Ven aquí adelante, hija. Señor, bendice cada familia. Vamos a bendecir nuestra casa, nuestro hogar. Señor, gracias, Padre. Te damos gracias por la familia que tú nos has dado, Señor. Gracias por este hogar, Señor, que estamos muy agradecidos contigo, Señor, porque tú quieres bendecir nuestro hogar, nuestra casa, Señor, con tu bendición, Señor. Ayúdanos a permanecer unidos, ayúdanos a seguir buscando tu rostro, Señor. Ayúdanos a guardar la unidad entre nosotros como familia, Señor. Sé que surgen diferencias, sé que surgen cosas, Señor, pero tú nos ayudas a conservar la unidad de nuestra casa, de nuestro hogar, Señor. Ayúdanos a estar en armonía y en unidad en casa, Señor. Quita el distanciamiento, quita el efecto de las palabras. Señor, queremos que nuestro hogar sea lleno de tu presencia, de tu gracia, de tu poder. Y quiero leerles una bendición que viene en la palabra, la bendición sacerdotal. Y cada varón es un sacerdote en su casa. Dice que tú puedes declarar sobre tus hijos: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Y sí, Señor, queremos que tú bendigas nuestra casa, nuestro hogar, con tu presencia, con tu gracia, con tu favor, Señor. Ayúdanos como familia a permanecer juntos, Señor, a enfrentar toda circunstancia, toda situación, Señor, y ayúdanos a conservar la unidad, el amor entre nosotros, Señor. Ayúdanos a platicar para llegar a acuerdos y que no haya diferencias en medio de nosotros. Señor, bendice nuestra casa, bendice nuestro hogar. Si usted tiene hijos fuera, bendígalos donde quiera que ellos estén. Señor, bendecimos a nuestros hijos, los que están fuera, los que no vinieron hoy, Señor, los bendecimos en el nombre de Jesús. Y si tú no tienes hijos, empieza a bendecir tus generaciones, empieza a orar por esos hijos que Dios va a darte en algún momento. Si tú aún no has tenido hijos, pídele al Señor. Él es el que bendice, el que nos
corona de esos favores y de esa misericordia. Y dile al Señor, Señor, yo bendigo, Señor, mis generaciones. Las pongo en tus manos, Señor. Declaramos que nuestros hijos, Señor, te conocen, te buscan, te aman, Señor. Se acercarán a ti, Señor, y tú les bendecirás con tu presencia, con tu gracia, con tu poder, Señor, y con tu bondad. Sé nuestro Dios con nosotros. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Bendecimos, Señor, a estos jóvenes, Señor, con tu gracia.